Bienvenidos, buenos días. Hoy estamos a 25 de agosto del año 2021. Estamos dando inicio a nuestro encuentro virtual, nuestra clase de contabilidad financiera. Este tipo de contabilidad es la contabilidad que está regida por normas internacionales de información financiera. Es la contabilidad que está llevando Colombia en la actualidad y que está regulada por unos estándares internacionales. Estos estándares internacionales son unos estándares que tienen origen en Europa y que una gran cantidad de países a nivel mundial está reportando la información financiera para los usuarios, principalmente los inversionistas reales y potenciales, que son los usuarios como principales de estos usuarios financieros, que son los que asignan capital a las empresas. Entonces, este estudio que estamos nosotros realizando aquí es un estudio pues que está familiarizado con estas normas y la idea pues es que nosotros como estudiantes tengamos un conocimiento fundamental, un conocimiento básico, con muy buenas, valga la redundancia, bases, fundamentos y que podamos entender un estado financiero, que incluso lo podamos elaborar y que incluso podamos tener o ejecutar o hacer o que nos sirvan de análisis para la toma de decisiones y que estas empresas que están utilizando estas normas pues sean cada vez más prósperas. ¿Sí? Eso es como un objetivo que tenemos y es que estas empresas sean prósperas. Cuando ustedes decidan contratar personal, cuando ustedes decidan contratar deuda, cuando ustedes decidan comprar una máquina, cuando ustedes decidan comprar un vehículo, todas las decisiones que se viven en una empresa que sean de prosperidad para la empresa. Y prosperidad, pues generalmente, pues este término es principalmente que la empresa arroje utilidades y que esas utilidades al siguiente periodo pues se puedan conservar, reservar o se puedan repartir mediante dividendos ante con los dueños de la empresa, con los accionistas. ¿Listo? El día de hoy estamos enlazando términos y parte como práctica, ¿sí? A ver, y práctica es toma de decisiones. El día de hoy dije, voy a ver qué actividades hago durante este encuentro virtual para que los estudiantes que tengo acá en el encuentro virtual empiecen como esto que ya han aprendido durante estos 4 encuentros, más o menos, que hemos estado pues aquí hablando de contabilidad financiera y del origen, globalización, etcétera, marco conceptual, como que nos ayuden a una toma de decisiones, a una toma de decisiones. Vamos a ver. Entonces, yo les había dejado una tareita que investigaran cuando estuvieran leyendo el marco conceptual y que se fijaran qué era un activo, qué era un pasivo, qué era el patrimonio, cuál es el concepto del patrimonio. Voy a correr para acá para que esté como un poquito más iluminado. ¿Qué es o cómo se conceptualiza los ingresos? ¿Cómo se conceptualiza qué es el término egreso, costos y gastos en los estados financieros? Y un tema importante, ¿cuáles son las limitaciones del costo? Entonces vamos a ir por partes. Espero que tengan sus cuadernitos, sus lapiceros allí como para que vayan escribiendo como cositas relevantes que les puedan como ser de un buen servicio cuando estemos haciendo pues parciales, pruebas y para su vida personal y profesional. Bueno, por aquí ya tengo a Aura, tengo a Sofía, Laura Marcela. Bueno, ¿sí? Estoy. Ah, bueno, gracias. Aquí me dicen presente que están ahí Santiago, Karen, Francisco, Laura, Daisy, Daniel, Juan Pablo, Juan David, Pablo Alejandra, Melisa, Juan Esteban, Gabriel. Bueno, tengo varios ya. Tengo 16 estudiantes. Es apenas hay quórum. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces voy a
coger esta reglita. Ah, Juan David alzó la mano. Juan David Daza, dinos, Juan David. La profe, una Hola. preguntita. Lo que pasa es que yo llegué en la semana 2 y pues apenas, o sea, ya me vi todas las clases, ya estoy al día, pero pues no he podido hacer una de las actividades, o solo hice ¿Ninguna? como una, solo ¿Ninguna? hice como una, Ah, la bueno. tercera, entonces como que si me puede ayudar con una de las Escríbeme al actividades. WhatsApp ahorita que se acabe la clase, no ahorita. Ahorita que se acabe la clase, puede ser después del almuerzo, y me escribes, profe, yo no hice la actividad uno ni la 2, solamente hice la 3 porque así te estoy entendiendo. Creo que hiciste la 3, empezaste por la 3. Ajá, hice la 3 y la 4 fue que tenía problemas de internet, entonces Ok. ahí ya Antes me escribes complicado. eso, ¿sí? Listo, Y, profe. y las personitas que al igual que Juan David les ha pasado cosas por el estilo, sea que entraron en la semana 2, sea lo que sea que les haya pasado y que les esté faltando alguna actividad, por favor me escriben al WhatsApp y yo les estaré contestando pues para ver cómo lo logramos. Eh, mm, pues resarcir, ¿no? La idea pues es que yo no hago actividades en particulares para un estudiante solito, sino que yo hago las actividades para todos. Igual todas las actividades que ya han pasado por los encuentros virtuales ya tienen respuesta, pero pues de igual manera tengo pues otras alternativas a ver qué se puede no, creo otras alternativas porque me interesa que los estudiantes, y aprovecho que los estudiantes tengan interés de cerrar esos procesos, que son mini procesos, para que puedan como entender mejor los procesos que vienen. Entonces, los felicito por ese interés. Bueno, el día de hoy, un activo. ¿Qué será un activo? Vamos a ver aquí dentro de esto, ¿qué será un activo? Un activo. Bueno, Melissa, ¿logras ver lo que estoy proyectando? Este es como un triangulito. Hola, profe, sí. Ah, bueno, gracias, Melissa. Entonces, Melissa y todos, mira, nosotros hemos pasado por un entendimiento del marco conceptual, que son es como el fundamento en el cual nos apoyamos sobre temas de conceptos para poder elaborar estados financieros bajo los estándares internacionales. Aquí ya como que sí, aquí, bajo los estándares internacionales. No obstante, ese marco conceptual, pues aunque ya hemos revisado cuál es el objetivo y cuáles son esas características y repasando pues cuál es el objetivo, proveer información acerca de la entidad que reporta y que esta información sea de utilidad para los usuarios reales y potenciales como los inversionistas, también como los prestamistas. ¿Quiénes son los prestamistas? Generalmente se le dice esta categoría a los bancos. Otro tipo de usuarios, los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Otras personas, pueden ser empresas o personas naturales que le prestan plata al negocio, porque a veces uno como empresario va a que le presten plata en un banco y el banco a veces le dice, no, usted está muy nuevo, entonces yo no le puedo prestar. Entonces, otros acreedores, a veces los accionistas le prestan plata a la empresa, ¿sí? No ingresan plata como inversión, como acciones, sino que simplemente es un préstamo temporal, presto 50 millones, 100 millones y luego cuando se recupere me devuelve de una esa plata, ¿sí? Distinta es a la inversión en acciones que han hecho. Y otro tipo de personas o usuarios que proveen el capital a la empresa. ¿Quiénes proveen el capital? Pues el capital puede ser provisto desde el patrimonio, ¿sí? El patrimonio son los dueños de la empresa o desde una financiación externa, que son los bancos, los acreedores, y cualquier tipo de personas naturales o jurídicas que puedan prestarle plata al negocio. Este es el objetivo, proveer esa información para que sea de utilidad en la toma de decisiones de estas personas, de estos usuarios. Las características cualitativas tenemos de dos tipos, cualitativas porque tienen cualidades, ¿sí? No es que una es cualitativa y la otra no.
tenemos dos tipos de características cualitativas. Unas son las fundamentales y otras son las de mejora. Recordemos que las fundamentales son la representación fiel y la relevancia, ¿sí? Y las de mejora. Gabriel Rodríguez, ¿te acuerdas cuáles son las características cualitativas de mejora? Profe, creo que era la comparabilidad, Sí, no mira, aquí estoy está. equivocado, la verificabilidad, Sí. mm, Timeliness es oportunidad. la oportunidad de mejora, creo, y Oportunidad, o sea, que sean oportunos. ajá, oportunos y entendibles. O sea, Sí. como Comprensibilidad, que sean claros. Ajá. eso. Muy bien, Gabriel, es excelente. Sofía, mira, volviendo otra vez al tema de las características cualitativas que tiene la información financiera o esos estados financieros, Sofía, hablábamos de la representación fiel y la relevancia. Representación fiel, mira, aquí la uno y la B, que es la representación fiel. ¿Qué características tiene la representación fiel de la información financiera en esos estados financieros? ¿Qué comprende esa representación fiel? Laura ha alzado la manito. Laura, ayúdanos. Que deben ser pues completas, neutrales y libres de errores. Representación. Excelente. Muchísimas gracias. Mira, aquí ella está diciendo, vea, aquí porque está en inglés, pero ella se la sabe en español. Completa, la información tiene que ser completa, no le puede faltar un activo, un pasivo, no le puede faltar un ingreso, no le puede faltar un gasto, no le puede faltar nada, que esté completa, que sea neutral, ella acaba de decir neutral. Ay, que no es que va a incrementar los ingresos porque tiene un tema personal y entonces va a poner una información incorrecta. Entonces va a alzar los ingresos, voy a disminuir gastos, va a maquillar esos estados financieros. No, ahí está diciendo neutral, que coloquen lo que pasó realmente y que estén libre de errores, ¿sí? Libre de errores es que si usted, los activos están valorados en 1.000.000, pues que ponga 1.000.000, no que de pronto en la escritura vaya a poner 100.000 o que vaya a poner 100 millones, ¿sí? Cosas así pueden ocurrir y la idea es que estén libres de errores. Muy bien, gracias. Hay otras personitas que alzaron las manos. A ver, déjenme mirar, a ver si están todavía con la manito alzada. Todavía dice Aura. Aura, ¿tú recuerdas quizás cuáles son las características o por qué hablamos de la relevancia en los estados financieros, en la información financiera? Profe, pues básicamente era para que la información financiera sea la relevante, era para que sirva para la toma de decisiones. Muy bien, sí. Que sirva para la toma de decisiones. Muy bien. ¿Quieres agregar otra cosita? No, profe. Bueno, miren que lo que está diciendo Aura, muchísimas gracias. Ella está hablando acerca de la materialidad, que lo que diga allí que sea algo realmente material, importante, ¿sí? Así como cuando ustedes en este momento, ¿cuál es la materialidad? Aquí está Daisy alzando la manito. Daisy, permíteme hacerte una pregunta. Materialidad. Resulta que a ti te dan un ejemplo, puede ser verdad, quizás, no sé. Te van a dar 100.000 pesos semanales para tus gastos, 100.000. Y te dieron dos billetes de 50.000. Y resulta que apenas te lo dieron y al rato andabas con esos 100.000 pesos, los dos billetes de 50.000, y te agarraste a andar en la calle y así, fuiste a comprar algo y se te perdió o se te cayó un billete de 50.000, lo extraviaste, quedaste con 50.000 y los otros los perdiste. Daisy, ¿qué sentirías? ¿Te importarían? ¿Te dolería haber perdido esos 50.000 pesos o simplemente dirías, ah, no, pues no pasa nada? Claro, profe. Creo que me dolería. Daisy dice, me duele. Cuando Daisy dice me duele, significa que eso es material. La pérdida es material, ¿sí? No es cualquier pérdida. La pérdida es 50.000, el 50% del ingreso que a ella le dan.
Entonces me encantó la respuesta, me dolería. Asimismo, a los inversionistas o a los usuarios de la información financiera les duele, ¿sí? Cuando la información, digamos, tiene un tema y es que no es relevante, ¿sí? No es relevante. Si no es relevante, entonces cualquier error que pueda pasar allí, y si el error es material, entonces le dolería, ¿sí? Le dolería. ¿Sí? Ah, pusieron, ay, eran eran 100 millones y pusieron 50 millones. Pues claro que duele, ¿cierto? Duele. Eh, Daisy tiene la manito abierta. Dinos, ¿querías decir alguna cosita adicional? Profe, complementar lo que había dicho Aura, ¿no? Que eran Porfa. relevantes también por su valor predictivo, pues para facilitar la toma de decisiones y por su valor confirmatorio. Ay, qué bueno. Miren aquí Daisy dice valor predictivo. O sea que Daisy, cuando tú dices valor predictivo, significa que cuando tú viste los estados financieros de Colombina, pudiste ver de un año a otro cuánto crecieron las ventas o cuánto crecieron los ingresos, y tú podrías predecir cuánto es el porcentaje de aumento de un año a otro, por ejemplo. Sí, profe. Sí, mire que si los ingresos, por ejemplo, crecieron de un año a otro un 10%, pues uno podría, ¿sí? A través de esa estadística decir, ah, bueno, entonces más o menos espera un nuevo 10% de incremento en los ingresos para el próximo año, por un ejemplo, valor predictivo, ¿sí? Podemos hacer proyecciones en esos estados financieros. Muy bien, Daisy, muchísimas gracias. Ella le puso valor confirmatorio. O sea, Daisy, que si uno quisiera ir a confirmar esas deudas que tienen con el banco, ¿sí? Si los estados financieros muestran que la empresa está endeudada con bancos, uno podría ir a preguntarle a los bancos si de verdad esa cifra que aparece en los estados financieros es correcta. ¿Podría uno hacer eso? Sí, profe, no puede hacer eso. Uno podría hacer eso a través de, ¿qué? De una revisoría fiscal. ¿Sí? Muy bien, gracias. Otras personitas estaban alzando la mano, déjenme mirar aquí. Ah, ok, todavía, bueno, parece que las bajaron. Oh, ok, entonces, Melisa, entonces me vuelvo con Melisa. Melisa, recuérdanos cuáles son los 5 o 6 elementos que tienen los estados financieros. Recuérdanos, porfis. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. Egresos. Los egresos son costos y gastos, Costos ¿no? y gastos. Ujú. Muchísimas gracias, Melisa. Mira, Melisa se lo sabe en español. Qué bien. Assets son los activos. Liabilities son los pasivos, como está diciendo Melissa. El equity es el patrimonio. Los income son los ingresos. Y los expenses son los costos y los gastos. O sea, esos dos son egresos, porque pues son cosas que se están consumiendo en la entidad. ¿Listo? Y sacan plata. Muy bien, Melissa. Y sobre los elementos es que nos vamos a concentrar principalmente en este encuentro virtual. ¿Qué son los activos? ¿Qué son los activos? Entonces yo aquí traje una, ¿cómo se le llama esto? No es diapositiva porque esto está en un PDF, ¿listo? Pero pues es como si fuera una diapositiva, una ayudita. Los activos, ¿qué son los activos? Ustedes ya repasaron el estado financiero de Colombina, ¿sí? Yo me acuerdo, ustedes lo vieron. Activos. Los activos, pues ustedes veían que eran todo ese lado de la inversión, donde la plata que han puesto, bien sea los pasivos o el patrimonio, es la plata que en lo que se ha utilizado el dinero que han puesto esas fuentes, ¿cierto? Los activos. Entonces, los activos son un montón de recursos. Recursos puede ser el dinero, puede ser unas cuentas de ahorro, puede ser unas inversiones en unas carteras colectivas, pueden ser un CDT, pueden ser unas cuentas por cobrar, pueden ser los inventarios, pueden ser los activos fijos.
recursos, 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 no solamente dinero, dinero en sí, sino cosas que representen valor, ¿sí? Una casa, una moto, un carro, todo eso que esté puesto al servicio de la empresa, de la empresa, de la empresa. Por eso se dice controlado, ¿sí? Porque usted en la empresa tiene y debería controlar sus recursos. Si estamos hablando de una plata en efectivo de la caja, pues que usted pueda sacar la plata de la caja y poder hacer gastos de caja por ahí, ¿sí? Si usted está hablando de unas cuentas por cobrar, pues que usted tenga el control de ellas y pueda decirle al cliente, vea, págueme, ¿sí? Usted abre un área de cartera y que esa área le pueda cobrar a sus clientes, así como a veces en el tránsito de la Secretaría Municipal de Cali, hay una oficina del tránsito, entonces si hay multas y dicen las personas morosas, y allá tienen una oficina de cartera que cobra a las personas que han sido multadas, pues le cobran las sanciones. Entonces, ella tiene unas cuentas por cobrar, ¿sí? Las cuentas por cobrar serían el valor de las sanciones que le está cobrando pues a los infractores y esas las controla. ¿Cómo las controla? Pues le llaman a la gente y le dicen, vea, usted nos debe una multa, por favor páguenolas. Y entonces eso se llama recurso controlado, porque hay una cuenta por cobrar a su favor y usted se da el lujo de cobrarla, ¿sí? Por eso significa control. Ah, bueno, pues ese equipo que usted tiene que tener de cartera, pues tiene que ser muy gestionador, pues para que le recupere. Distinto es que hay gente que con todo y eso, pues a veces no paga, ¿listo? Pero es recurso controlado. Los inventarios, pues, por ejemplo, si usted está en una fábrica de pasteles, ¿sí? Entonces usted tiene harina, tiene huevos, pues que usted pueda coger la harina y los huevos para hacer un postre, una torta, ¿sí? Controlado, que usted los pueda agarrar y coger, que no le tenga que preguntar a otra empresa si los coge o no. Por eso son recursos controlados. Si usted tiene unos activos fijos, como decir una casa, un inmueble, una oficina, pues que usted pueda utilizar esa oficina y pueda poner empleados ahí, que esos empleados trabajen en esa oficina, que nadie vaya a ir y los vaya a sacar que porque eso no es de ustedes, ¿sí? No es de la empresa. ¿Sí? Entonces, controlado es que ustedes de verdad tengan el control sobre esos activos. Si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa y en esa empresa funcionan un montón de taxis que son taxis de la empresa, entonces que si la empresa quiere mandar el carro para el norte, pues lo manda para el norte con su conductor, si lo quiere mandar para el sur, la misma cosa, que puedan con libertad decidir sobre esos bienes, dónde los ponen a generar pues más renta, más ingresos, ¿cierto? Que ustedes tengan el control. Para que algo sea un activo, tiene que ser un recurso, o sea, un recurso que signifique dinero, ¿cierto? No es cualquier cosa. Ay, no, un recurso, profesora, puede ser la cerámica que tengo encima de la oficina, pues no, porque es un recurso, sí, pero pues, y puede que esté controlado, pero pues eso no le está ayudando a generar los ingresos. Ay, es que yo la veo, profesora, yo veo ese monumento, esa cerámica, y yo me siento bien y yo soy productivo. Sí, es una ambientación, pero no le sirve para la generación de las ventas, de los ingresos. Entonces, puede ser controlado, pero pues recuerden que un activo y vamos para la segunda característica. Además de ser un recurso controlado, ¿sí? Tiene que ser el resultado de hechos pasados. Y una tercera, del cual se espere beneficios futuros que sean beneficiosos para la entidad. Profesora, no entendí esas dos últimas cosas. Resultado de hechos pasados, ¿sí? Pues si usted tiene un vehículo, ese vehículo no llegó ahí por arte de magia. ¿Cómo lo adquirió? Ah, lo adquirí, profesora, la empresa se endeudó.
y ella compró ese vehículo. O no, la profesora, nosotros, el patrimonio de la compañía, los inversionistas invirtieron en la empresa, valga la redundancia, y nosotros teníamos la platica que los inversionistas habían dado, la teníamos en efectivo, la teníamos en los bancos y nosotros decidimos pagar el carrito con el dinero en efectivo, con recursos propios, ¿sí? Entonces, resultado de un hecho pasado. Que nosotros tenemos unos inventarios. ¿Cómo llegaron esos inventarios ahí a la empresa? Pues porque usted, el proveedor, seguramente le fió o porque usted tenía un capital propio y le dijo al proveedor que le vendiera esos inventarios y el proveedor se los mandó y usted le pagó con plata propia que tenía la empresa allí. Listo, con recursos propios. Entonces, eso es que diga que, eso es decir, que es resultado de hechos pasados. Y lo tercero, que se espera que eso rinda unos beneficios, pues si usted tiene un inventario, pues usted tiene un inventario para poder vender esos inventarios a los clientes o para que eso le sirva para ayudar a atender a los clientes o de pronto es un insumo que usted va a utilizar en sus máquinas y cuando le pongan esos insumos a las máquinas, pues las máquinas van a operar y van a ayudar a hacer los productos y los servicios a sus clientes. Sí, siempre es pensado que eso le vaya a ayudar a la generación de ingresos, a la generación de ventas. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un vehículo, bueno, si usted tiene un taxi, pues el taxi, y con el taxi se hacen carreras y con esas carreras, pues se obtienen ingresos y con esos ingresos, pues esos son los beneficios de la entidad, los beneficios futuros de los que está hablando este concepto de los activos. Si usted tiene un edificio y en ese edificio tiene puesta la parte administrativa, ¿y eso cómo da beneficios futuros? Pues ahí tiene unos empleados que están trabajando a sol y a sombra para que a la empresa le vaya bien. Entonces, como a la empresa le va bien, entonces va a ayudar a que tengan ingresos, porque ahí está su zona de cartera, los que están cobrando, su zona de tesorería, ¿sí? Entonces le va a ayudar a la generación de la utilidad, a la generación de la renta. ¿Listo? Entonces, recuerden, 3 características para que lo pongan en sus cuadernos. Un activo, primero, tiene que ser un recurso controlado, ¿sí? No que haya que pedir permiso para poder coger los recursos. Que sea resultado de hechos pasados, ¿sí? Que tenga un origen, cómo se consiguió ese recurso y que se espera un futuro beneficio, un futuro ingreso, una futura venta para la entidad, ¿sí? Entonces, que ayude a que eso se pueda producir. Este es el significado de un activo, Bueno, y por lo demás, más de lo mismo, un activo se reconoce en el estado de situación financiera o balance general cuando es probable que se obtengan ingresos. Profesora, y entonces la cerámica que yo tengo allí en la empresa, que es la virgencita, que esa es la que me ayuda y todo, esa no puede ser un activo, ¿sí? Eso es algo que usted tiene allí, pero eso no es un activo, ¿cierto? No es un activo. No es considerado bajo la norma como un activo. Distinto es que uno piense, pues, las cosas religiosas y todo eso, pero para la norma, las cerámicas y todas estas cosas, pues, no son un activo, son unos gastos. ¿Listo? Entonces, un activo se reconoce en el balance cuando es probable que se vayan a obtener ingresos en el futuro. Entonces, por eso uno coloca allí en los activos los vehículos, todas las propiedades que usted tenga, las cuentas por cobrar, las cuentas bancarias, lo que usted tiene en los bancos, los inventarios, ¿sí? Y bueno, y por otra parte, un activo se reconoce cuando se puedan medir de forma confiable. Y de eso pues ya habíamos hablado un montón, y es que en cuánto están valoradas las cuentas por cobrar que yo tengo a mi favor, en cuánto están valoradas o valorados los inventarios de mi compañía, en cuánto están valorados el vehículo que tiene la compañía, toda esa propiedad, planta y equipo. Es fácil decir en cuánto están valorados, ¿sí? Porque eso tuvo un costo y ese costo pues ayuda mucho
saber cómo fue que se obtuvieron en el pasado, si fue a través de una deuda, si fue a través de un capital que tenía unos recursos ahí guardados, entonces, bueno, con capital propio, como sea que se hayan obtenido, entonces se pueden medir de forma confiable, porque pues uno sabe el costo, valga la redundancia, que le costaron, y por eso es que uno los puede ingresar a los estados financieros. ¿Listo? Bueno. Ahorita me gustaría que todos los compañeritos que tengo yo aquí, ya hay 18 estudiantes, ya habiéndoles hablado acerca de lo que es un activo, ¿sí? Quisiera saber que ingresaran al Socrative Student por la parte donde dice estudiante, se logueen con Carvajal Pardo en mayúsculas sin espacio, Carvajal Pardo en el room, y con el código de estudiante cuando les pregunte el name o el nombre, y contesten, por favor. Yo les digo, ¿un activo qué es? ¿Sí? En esta pregunta, miren, ¿un activo qué es? Elijan la respuesta que más se acerque a lo que ustedes leyeron y a lo que ustedes comprendieron en este ratico que hemos estado hablando de activos. Yo me acuerdo que Melissa dijo, hay varios elementos. Estamos en este momento conceptualizando el elemento de los activos. ¿Sí? Entonces, ahí les pongo varias opciones. ¿Será que el activo es lo que equivale al importe residual de los bienes y los derechos de la entidad tras deducir los pasivos? Suena como raro ahí. Una obligación actual, obligación de la entidad derivada de hechos pasados, cuya liquidación se espera que suponga una salida de fondos. ¿Será que los pasivos ayudan para sacar fondos? Después dice la C, un recurso controlado por la entidad como resultado de un hecho pasado y de lo que se espera en el futuro obtener unos ingresos a favor de la entidad. Y el C, incrementos en los beneficios económicos durante un periodo contable. O el E, dice disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable. Bueno, ya tengo 15 respuestas. Ya puedo pasar a la siguiente pregunta. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, le voy a preguntar a alguno de ustedes que contestó. Daniel Felipe Díaz. Daniel Felipe Díaz, ¿cómo estás, Daniel Felipe Díaz? Muy bien, profe, ¿y tú? Bien. Dani, dinos por favor a todos, en tu concepto, en tu respuesta en el Sócrates, ¿cuál crees que es la respuesta que conceptualiza mejor a un activo? La C, profe. Un recurso controlado por la entidad como resultado de hechos pasados y de los que se espera en un futuro obtener ingresos para la entidad. Eso, perfecto, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Y me encanta y los felicito a todos. Mira que ninguno se equivocó. Eso quiere decir que lo hicimos bien, ¿sí? Si usted se va hoy de esta clase con ese concepto, felicítese, porque no es fácil. ¿Listo? Muy bien. Daniel, miren, y ninguno se equivocó, vea, todos lo hicieron súper, súper bien. Voy a poner la siguiente pregunta, pero todavía no la contesten porque simplemente la vamos a tratar, a trabajar. Dame un momentico aquí. Bueno, los pasivos, pongámosle aquí un poquitico menos de, listo. Pasivos, listo. Bueno, pasivos. Pasivos, pues habíamos hablado hace un rato, pues en los otros encuentros virtuales de los pasivos como unas deudas, ¿sí? Pero ya llegó el momento de hacer una conceptualización más técnica, más abordando como la norma, ¿sí? Porque ustedes se van a perfeccionar en el tema conceptual de las normas, porque pues necesitamos tener unos conceptos básicos, ¿listo? Pasivos. La palabra obligación, como está aquí, chicos, la palabra obligación significa una responsabilidad, ¿sí? Significa una deuda con alguien, ¿sí? Entonces, un pasivo es tener una obligación, así como cuando las personitas tienen hijos, tienen una obligación.
¿Obligación a qué? Pues tienen que meter dinero allí y para que todo pues esté bien, ¿cierto? Una obligación, hay que pagar, sí, hay que meter dinero allí. Cuando uno tiene obligaciones, pues tiene que pagar. ¿Listo? Un pasivo es una obligación, es una deuda y la característica fundamental es que es actual, actual. Ah, ¿por qué, profesora? ¿Cómo así que actual? ¿Qué significa eso de actual? Es que recuerden, en los activos era un recurso controlado, de los que se espera. Ah, bueno, acá no hablan de algo actual. ¿Listo? Era resultado de hechos pasados. El pasivo, de nuevo, obligación actual. Ay, profesora, no entiendo eso de obligación actual. ¿Para qué le ponen esa palabra actual? ¿Sí? ¿No será que sobra? No, no sobra. Entonces, yo se los explico de esta manera. Quizás usted, por ejemplo, hace un mes se compró unas zapatillas y las zapatillas le costaron 200.000 pesos y fueron a crédito. Llegó alguien, un amigo suyo, una amiga suya, se le vendió zapatillas, ¿sí? Le dijo, vea, tengo estas zapatillas y me las puede pagar, se las fío para que me las paguen un mes. El mes pasado vino esa persona y le dejó esas zapatillas que a usted le encantaron, ¿sí? 200.000 pesos. Y le dijo, yo le doy un mes de plazo. ¿Listo? Y usted el día de ayer tenía dinero, ¿sí? Usted ayer tenía dinero y usted cogió y tenía 200.000 pesos y usted llamó a esa persona y le dijo, te voy a pagar porque ya viene la hora del pago. Entonces, ayer usted le pagó los 200.000 pesos, ¿sí? Ayer fue martes, ¿sí? Ayer fue martes. Entonces, si yo le pregunto, la obligación, la deuda que usted tenía con esa persona al día lunes, ¿de cuánto era? Al día lunes. Entonces, el día lunes fue 23 de agosto. Al día lunes, usted le debía a esa persona 200.000 pesos. Y si yo le pregunto, ¿cuál es la deuda que tiene con esa persona al día de hoy, miércoles 25 de agosto del 2021? Ustedes me van a decir cero. En la actualidad le debo cero a esa persona, cero. Pero yo hace 2 días le debía 200.000. Entonces, la obligación actual con esa persona es de 0 pesos. Si ustedes no le hubieran pagado a esa persona, si ustedes no le hubieran pagado y tienen pensado pagarle mañana jueves, mañana es 26. Si ustedes tienen pensado pagarle a la persona que les dio la zapatilla mañana, que mañana es jueves 26, Gabriel, a la fecha del 25 de agosto, ¿tienes deudas con esa persona? ¿Sí o no? Siendo que le vas a pagar mañana. Pero qué pena, es que me entró una llamada y no te estaba poniendo cuidado. Qué No pena te con- preocupes, vuélvete a conectar, ¿listo? Vale, profe, gracias. Ok, voy a preguntarle a otra personita. Juan Pablo González, ¿estás ahí, Juan Pablo? Sí, señora. Juan Pablo, volviendo otra vez al ejemplo, tú fiaste unas zapatillas el mes pasado, las piensas pagar mañana jueves 26. La obligación actual al 25 de agosto con esa persona que te fió las zapatillas de 200.000 pesos está en cuánto. Le sigo debiendo plata porque la va a pagar mañana. Exacto. ¿Cuánto le debes? El valor de las zapatillas, ¿Cuánto es el valor de las zapatillas? eso no lo escuché, profe. 200.000 pesos. ¿Listo? Juan David, ¿estás por allí? ¿Daza? Sí, profe. Juan David, resulta que tú le vas a pagar a esa persona hoy y le vas a pagar a las 5 de la tarde. Ya llamaste a la persona y le vas a pagar hoy a las 5 de la tarde los 200.000 pesos. Son las 11 de la mañana.
tú tienes una obligación, una deuda con esa persona hoy a las 11:44 de la mañana. ¿Tienes una deuda con esa persona? Sí, profe, sí la tengo porque es una obligación que no la he cumplido actualmente. Exacto. ¿Y cuánto le ¿Cuán- debes? 200.000, cuando le pague ya cesa la obligación. Exacto. Muchísimas gracias. Eso era lo que yo quería que me dijeran. Te felicito. Ese es el término de obligación actual, ¿sí? Ay, que no es que porque yo le voy a pagar en 3 horas, entonces ya no le debo. No, yo le debo, ¿sí? Actual significa que está vigente. Me encantó la respuesta del compañero. Muy bien. Además, el pasivo, así como el activo, tiene tres cualidades o tres características. Ya hablamos de una. ¿Sí? La segunda es que es una obligación que está derivada de hechos pasados. Hechos pasados. ¿Usted por qué tiene una deuda? Es la pregunta. ¿Por qué tiene una deuda? ¿Cuál fue el hecho que ocasionó que usted se endeudara? ¿Sí? Porque usted no va a deber sino, o sea, porque sí. ¿Sí? Uno no debe porque sí. Uno no debe porque sí. Uno debe es porque ocurrió algo. Francisco Javier, ¿cuál fue el hecho pasado que ocasionó que hoy día le debas 200.000 pesos a una persona a una persona de la cual tú le tienes que pagar más tarde o mañana? Siguiendo pues el ejemplo de las zapatillas. Pues que me comprometí a pagarle las zapatillas en 2 meses. Exacto. Miren la respuesta. Me comprometí. Ah, yo le saqué fiado eso. Desde que usted se comprometió, nace una obligación, nace el deber de pagar. ¿Sí? Me encantó. Francisco Javier dijo, me comprometí a pagarle, ¿sí? Un hecho pasado. Le recibí unas zapatillas, entonces al recibirle las zapatillas, porque me las dio fiadas, me comprometí a pagarle. Me encantó. Y eso une a la tercera cualidad, de la cual el pasivo dice, se espera una salida de fondos que va a afectar el beneficio económico. Entonces, le quiero hacer esta pregunta a Laura Valentina con respecto a la tercera cualidad. Va a suponer una salida de fondos. Entonces, Laura, vamos con el mismo ejemplo. Sacaste unas zapatillas fiadas de 200.000 y hoy a las 4 de la tarde le vas a pagar a esa persona los 200.000 pesos. En tu carterita, tú tienes 500.000, ¿sí? Laura Valentina, si tú tienes 500.000 y a las 4 de la tarde le vas a pagar 200.000, ¿va a haber una salida de fondos o va a haber un incremento así en los ingresos de la entidad? Profe, como tal, ¿cuál es la pregunta? Que si cuando tú le pagues a esa persona los 200.000 pesos, te va a generar ese pago una salida de fondos o te va a generar un incremento en los ingresos. ¿Qué te va a ocasionar cuando tú pagas? Una salida de fondos, profe. Muy bien, Laura, me encantó. Entonces, Laura dice, hágame bien la pregunta porque no he entendido, mire, y me encantó porque ella dice, vea, como voy a pagar, profesora, me tengo que sacar plata, ¿sí? Entonces, ese pago, ¿sí? Ese pago que ella le va a hacer a esta persona a las 4 de la tarde, le va a ocasionar una salida de fondos y eso le va a afectar los beneficios económicos porque ella tiene 500.000. Entonces, Laura Valentina, si tienes 500.000 y vas a pagar 200.000, ¿con cuántos fondos te vas a quedar al final? 300.000. Son 300.000. Entonces le va a afectar los beneficios. Los 500.000 es todo el beneficio que ella tiene. Si saca 200, le afectó. ¿Por qué? Porque ella tuvo que sacar 200.000 pesos para poder hacer el pago. Muy bien, Laura, estás súper. Me encanta porque estás concentrada. Te felicito. Entonces, esto es más de lo mismo, la parte de abajito. Un pasivo se va a reconocer en el balance o en la situación financiera cuando es probable y tiene que ser probable, ¿sí? Que la salida de recursos vaya a afectar el beneficio económico. Ah, eso quiere decir que cuando usted pague le va a disminuir lo que usted tiene allí, bien sea en la caja, en el banco,
¿sí? Cuando usted paga, le va a afectar los beneficios económicos, o sea, le va a afectar los ahorros, la plata que usted tiene de base allí. ¿Listo? Como consecuencia de la liquidación, o sea, como consecuencia del pago de esas obligaciones, como consecuencia del pago de las deudas, esas deudas presentes, miren aquí, deudas presentes, usted no va a pagar deudas que no son actuales, ¿sí? Porque si usted ya pagó 200, uno no vuelve a hacer el pago, uno no paga dos veces las obligaciones, uno no paga dos veces los impuestos, uno no paga dos veces el semestre que está cursando, uno no paga dos veces el internet, uno no paga dos veces el plan del celular, uno no paga dos veces, ¿sí? No lo paga una vez y ya, y ahí se murió la deuda. Y el importe, o sea, ese valor, ¿sí? Ese valor al que se realizará la liquidación, al que se realizará ese pago, se puede medir en forma confiable. Laura Valentina, ¿cuánta plata tienes que pagarle a esta persona cuando llegue la persona y le tengas que pagar? 200.000, profe, de los zapatos, ¿no? ¿200.000 dijiste? Sí, de los zapatos. 200.000. Miren, Laura, entonces Laura dice, eso está medido en forma confiable porque el valor ya se contrató. Para ella es fiable, es seguro que son 200 y no son 300 y no son 500, ¿sí? Porque eso ya se midió desde el principio de la obligación. Muy bien, Laura, súper bien. Entonces, les pido que no se hayan desconectado de Sócrates, pero si se desconectó, pues vuélvase a meter. ¿Listo? Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué es un activo? Perdón, ¿qué es un pasivo? De acuerdo a lo que usted en este momentico analizó, más lo que usted ya había, más lo que usted ya había leído y combinado pues con lo que aprendió ahorita. ¿Listo? Ya tengo 14 respuestas. ¿Listo? Mire, un pasivo, aquí le doy las mismas alternativas que cuando les pregunté qué era un activo. ¿Listo? ¿Qué era un activo? Le doy las mismas alternativas y usted tiene que coger de esas alternativas la que más se ajuste, ya no a un activo, sino a un pasivo, a un pasivo, a un pasivo. Vamos a mirar acá. Juan Esteban Londoño. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Hola, profe, bien, muchas gracias. Ay, me das un momentico que este bebé mío, mamá. Muy bien, papi. Listo. Es que el bebé mío se agarra. Qué pena. Juan Esteban, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Cuál es la que tú consideras que es un pasivo? Profe, la B. La B, léenola, por favor. Dice, una obligación actual de la entidad derivada de hechos pasados cuya liquidación se espera que suponga una salida de fondos que afectará los beneficios económicos. Eso está perfecto. Muy bien, Juan Esteban. Muchas gracias. Se ve que estás poniendo muchísimo cuidado. No, esto está perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias a todos porque ninguno se equivocó. ¿Listo? Bueno, vamos ahorita a conceptualizar lo que es el patrimonio. Patrimonio. Recuerden que nosotros hemos conocido el patrimonio. Nosotros hemos conocido el patrimonio como la inversión propia, ¿cierto? Como los recursos propios que tiene la compañía, perdón. Los recursos que dejan los accionistas, los dueños del negocio, ¿sí? Y a eso pues sumado las utilidades y el negocio ha arrojado utilidades en periodos pasados. Y si tiene unos reservas legales, pues a eso también se le suma, pero todo eso es de los dueños del negocio. Ese ladito es el de los dueños del negocio, el patrimonio. Entonces, este es un concepto, yo creo que el más sencillo de todos, yo creería. Se le llama importe residual. Residual, ¿por qué? Porque estás restando todos los activos, le restas las deudas, los pasivos. A los activos le restas las deudas, todo lo que tú debes. ¿Y con cuánto te quedas? Te quedas con el patrimonio, según la contabilidad financiera, según la contabilidad basada en normas internacionales. El patrimonio es ese valor residual, es eso que queda de la resta entre pasivos, entre activos menos pasivos.
Es lo que quedó. ¿Listo? Ejemplo, compraste una casa. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo con una persona natural. Entonces, me dicen a veces, profesora, es que a mí me tocó dar una cuota inicial. La casa es de 100 millones y yo di una cuota inicial de 40 millones. Y el resto, los 60 millones, me los prestó un banco. Un banco. Entonces, volviendo otra vez. La casa es de 100 millones. Ese es el valor total del activo, ¿sí? La casa que usted acabó de comprar, ese es el valor del activo. ¿Cómo lo pagó? Entonces, usted se endeudó en 60 millones, pero usted dio una cuota inicial de 40 millones. Esos 40 millones que usted dio, esos 40 millones, ¿sí? Esos 40 millones que usted dio para este ejemplo, si estamos hablando de que el patrimonio es un valor residual entre el activo menos las deudas o el activo menos los pasivos, entonces Santiago Ochoa, esos 40 millones que son activos, pasivos o patrimonio. Santiago Ochoa. Hola, profe. Hola. ¿Puede me repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Claro que sí, no te Se preocupes. me cortó. Mira, estamos hablando que el patrimonio es el valor residual. ¿El valor residual entre qué? Entre los activos y los pasivos. Y puse un ejemplo de una persona natural, puede ser tú, y tú quieres comprarte una casa y te la compraste. Entonces, te pidieron 40 millones de cuota inicial y tú diste los 40 millones de tus ahorros, ¿sí? 40 millones de cuota inicial. Y los 60 millones restantes para pagar ese inmueble los tuviste que prestar con un banco. El banco te prestó 60 millones. La casa vienen siendo como los activos, 100 millones, ¿cierto? Pero para adquirir esa casa te tuviste que endeudar en 60 millones y de recursos tuyos propios tenías solo 40 millones para darlos de cuota inicial. Entonces, la pregunta, Santiago, es ¿de cuánto es el valor del patrimonio? Profe, el patrimonio serían los 40 millones porque es mi capital propio. Exacto, te felicito. Muy bien, gracias. Miren, es súper chévere que una persona me conteste de esa manera. Son los recursos propios, ¿sí? Ah, él es el inversionista, es el que está viviendo en la casa y todo. El banco no está viviendo en esa casa, ¿cierto? Él porque quiso que esa fue la decisión que él tomó, ¿cierto? Ese es el usuario real de la información financiera, ¿cierto? Ese es el inversionista. Muy bien, Santiago. Otras cualidades que tiene el patrimonio, a pesar de que conceptualmente es una cantidad residual, o sea, la resta entre el activo menos deudas o el activo menos pasivos, generalmente pues el patrimonio pues tiene unas divisiones, principalmente pues es el capital suscrito, el capital, así como cuando usted tenía 40 millones y los invirtió en esa propiedad raíz. Pero también a eso, después del pasar de los años, las empresas pues tienen unos resultados, a veces deciden no gastárselos. Entonces, cuando usted no se gasta las utilidades que arroja el negocio, pues le quedan allí resultados acumulados. Entonces, si en el año 2017 usted tenía 100,000, en el año 2018 pues tuvo una utilidad de 150,000 y no se la gastó. Entonces, ¿cuánto en total tiene en el 2019? Pues 250. ¿Cierto? Y si en el 2019 usted vuelve y genera una utilidad de 150 y tampoco se la gasta, en el 2020 pues usted va a tener un acumulado de 400,000 y ya. Son resultados acumulados. Acumulados es cuando usted no se gasta ni saca las utilidades que le ha arrojado su negocio. Otras reservas.
Reservas puede ser que usted de la utilidad reserve, haga una reserva legal del 10% de su patrimonio, de su capital suscrito, perdón. Son unas normas que hay aquí en Colombia o cualquier otro tipo de reserva. Usted puede sacar una reserva de sus utilidades y tener allí ese dinero para cuando ejecute pues la actividad que usted quiere hacer, pero se pueden hacer reservas. Patrimonio, muy bien, patrimonio. Entonces, vamos a... Espero que no se hayan salido del Sócrates. Les va a salir la siguiente pregunta. ¿Qué es el patrimonio? Entonces, por favor, regálenme sus respuestas. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, ya tengo 16 respuestas, o sea, ya yo puedo pasar la pregunta, pero antes de pasar, me gusta siempre hacer el ejercicio con alguno de ustedes. Me gusta preguntarle a alguno a ver cómo le fue. Voy a preguntarle a Paula Alejandra Chica. Paula Alejandra, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Paula Alejandra, ¿cuál fue tu respuesta acerca del patrimonio? ¿Cuál de esas alternativas colocaste? Profe, yo puse la A. Léenola, por favor. El patrimonio es el equivalente al importe residual de los activos de la entidad tras deducir todos sus pasivos. Excelente, Paula, no, estamos claros. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo les fue, pues aquí a todos, súper, súper bien. Listo, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Pero todavía no la vayan no es necesario que todavía pues la contesten, porque apenas vamos a hablar acerca de esto. Ingresos, quiero como colocarle un poquito menos de zoom, listo, los ingresos. Miren, ingresos y egresos o costos y gastos, ¿sí? En esta pestañita o en esta diapositiva voy a hablarles acerca de estos dos elementos que tienen los estados financieros. Melissa dijo, profe, los otros elementos que están en el estado de situación financiera son los ingresos y los egresos. Y ella me mencionaba que los egresos eran los costos y los gastos. A veces uno pues le quita la palabra costos, ¿cierto? Pero aquí está haciendo referencia a los egresos, que son los costos y los gastos. ¿Listo? Pues, porque de pronto dirán, ay, es que no le colocaron los costos aquí. No, no importa, pero ya sabemos que esos son egresos. Bueno, empezamos por los ingresos. Habíamos conocido como los ingresos las ventas, ¿sí? Las ventas o cualquier entrada de dinero, porque a veces a uno le donan plata, le regalan, ¿cierto? Profesora, ¿a las empresas le regalan plata? Sí, las donaciones. Hay gente que dona plata para que se hagan cosas buenas para que estas compañías pues hagan cosas buenas en la sociedad. Uno de los tipos de negocios son las fundaciones, ¿sí? O las asociaciones que se unen para fines no tanto de lucrarse, sino de hacer actividades en bien de una comunidad. Entonces, los ingresos, ¿sí? Los ingresos, como dice ahí, son beneficios económicos durante el periodo contable. Beneficios económicos, ¿sí? Entonces, beneficios económicos es la plata que está entrando en la compañía. Entonces, por eso dice entradas, ¿sí? Miren aquí, entradas o aumentos de activos. ¿Qué le puede entrar a usted? Pues le puede entrar plata cuando usted vende. Uno a veces vende y le dicen, vea, véndame eso que yo no tengo plata, pero yo le puedo dar un vehículo, le pago con mi vehículo, le pago con mi apartamento, le pago. Entonces usted es un bien valorado en plata, ¿sí? Económicamente eso pues tiene un costo, un valor económico. Entonces es un recurso, te está pagando con un recurso que no es dinero,
pero pues si te pagan con una casa, si te pagan con un vehículo, con un equipo portátil, con un asiento, con una mesa, ¿sí? Te pueden pagar si tú quieres y aceptas, eso también lo puedes recibir como parte de pago. Entonces los ingresos son todo aquello que está reflejado en unas entradas, ¿sí? O unos aumentos de los activos. Ah, ¿tú qué puedes recibir? Si no recibes plata, pues puedes recibir inventarios, puedes recibir activos fijos, puedes recibir una promesa de que te van a pagar en un mes. Entonces tú recibes una cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos. Entonces, sí, profesora, sí, pues tú vendiste a crédito, entonces vas a tener un aumento en los activos. ¿Los activos qué pueden ser? Pues las cuentas por cobrar. ¿Listo? Y también se caracterizan porque son unas reducciones de los pasivos. Ay, profesora, ahí sí ya no entendí, porque cuando yo vendo, yo ya le entendí eso de las entradas y esto de los aumentos de los activos. Pero ¿cómo es posible que yo vaya a reducir los pasivos? Sí, señores, ustedes cuando tienen ventas o cuando tienen ingresos pueden reducir los pasivos. ¿Cómo es eso? Puede pasar que ustedes reciban, por ejemplo, a mí, yo hago declaraciones de renta y la gente a veces viene a mi casa o sencillamente desde el lugar donde ellos estén, pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Caquetá, pueden estar en el Meta, pueden estar en Medellín, pueden estar aquí en Cali, pueden estar en el sur, en el norte de Cali, en cualquier parte. ¿Listo? Entonces ellos me dicen, Paola, allí ya le mandé a su correo los papeles para que me haga la declaración de renta y yo ya como tengo registrada su cuenta, entonces yo ya le pagué. Un ejemplo, aquí varios, entonces que yo le haya cobrado, voy a poner un ejemplo, 300.000 pesos por hacerle ese servicio. Entonces la gente me dice, vea, ya le aboné los 300.000 pesos, ya le aboné, ¿sí? Para que me haga la declaración. Entonces yo he recibido un pago por anticipado. Yo, Paola, digamos que yo sea una empresa. Entonces, yo en este momentico, cuando la persona me manda los papeles, pero yo todavía no le he ofrecido el servicio, lo que único que yo sé es que yo lo que tengo que hacer es prestarle el servicio. Ah, bueno, yo se lo voy a prestar en 2 días. En 2 días le hago la declaración, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, cuando yo recibo ese dinero para mí es un pasivo, no es un ingreso todavía, es un pasivo. ¿Pasivo por qué? O es una deuda. Porque si yo no le cumplo a la persona, yo le tengo que devolver los 300.000 pesos que me dio, que me abonó. Yo he recibido un ingreso por anticipado, pero ese ingreso por anticipado bajo la norma internacional, eso es un pasivo, eso es una deuda, porque donde yo no le cumpla a esa persona, le tengo que devolver completicos los 300. ¿Listo? Entonces llegó el día viernes y ya le cumplo, le hice la declaración de renta, se la dejé presentada y la llamo a la persona y le digo, vea, ya le presenté la declaración, ya tiene su soporte, todo está bien en la DIAN. Entonces la gente me dice, muchísimas gracias. Entonces, cuando yo ya presto el servicio, significa que yo ya obtuve el ingreso, ya me gané esa plática que estaba pagada por anticipado, ya se volvió un ingreso real, ¿sí? Porque antes era un ingreso pagado por anticipado, pero no era real en el sentido de que yo los debía, si yo no cumplía entregándoles el servicio. Como ya cumplí, ya se volvió un ingreso real. Entonces, ¿qué pasa? El viernes que yo haga eso, si es que yo lo llego a hacer, ¿sí? Y Dios me permita, entonces puedo reducir el pasivo. Reduzco el pasivo. Entonces, el pasivo que yo tenía con esa persona de 300.000, ya me lo gané, ya esos 300.000 pesos los puedo coger para mí porque ya me los gané. Antes no los podía coger, los tenía quieticos en una deuda porque donde yo me los gaste y qué tal que yo no pueda ofrecerles o darles o cumplirles el servicio, me toca devolvérselos. Voy a hacerles un ejemplo, y ustedes me lo van a responder, Karen Sofía, ¿estás por allí? Karen Sofía. Señora, aquí estoy. Bueno, Karen Sofía, te quiero hacer
un ejemplo y ojalá pues la idea es que tú me lo puedas responder. Vamos a que Dios me ilumine para preguntártelo pues lo más fácil o sencillo posible. Karen Sofía, resulta que tú tienes una universidad y tú eres dueña de la universidad. Y Ceci, un ejemplo, ¿sí? Entonces, tú has recibido la matrícula de Santiago Velosa y de Juan David y de Paula Andrea. Has recibido el pago de la matrícula de esas 3 personitas, ¿sí? Lo recibiste en el mes de julio del 2021, ¿sí? Entonces, el semestre se acaba al final de noviembre, ¿sí? Porque los exámenes finales y todo eso se vencen ya en diciembre, ¿cierto? Entonces, prácticamente al 15 de diciembre ya estaría prestado el servicio total. Digamos que Santiago, Juan David y Paula Alejandra, voy a poner un ejemplo, cada uno pagó 10 millones de pesos. Cada uno pagó 10 millones de pesos, o sea que en total recibiste 30 millones. Y tú, Karen Sofía, eres la Universidad ICESI y has recibido 30 millones de pesos de esos 3 estudiantes que te pagaron la matrícula. Karen Sofía, esos 30 millones es un ingreso que recibiste por anticipado, ¿sí o no? Sí, no me lo puedo gastar hasta terminar de prestar el servicio. Ay, qué linda. Mire, Karen Sofía, no me lo puedo gastar hasta terminar de prestar el servicio, porque qué tal que alguno de los 3 le dé por en agosto, ahorita decir, vea, yo no voy a seguir. Tendría que Karen, ¿sí? Con su empresa, devolverle la plata o su equivalente, ¿sí? Al servicio que ya prestó. Bueno, ya se estuvo tantos días o tantos meses, no sé, y le tiene que devolver la plática a los estudiantes. Entonces, Karen Sofía, resulta que recibiste 10 millones de pesos y el semestre está de parte de cada uno. El semestre, digamos que dura 5 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? 5 meses. Ahí ya agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, perdón. Se acaba todo en diciembre. Entonces tienes 30 millones de pesos, ¿sí? La norma te permite ir volviendo un ingreso real de forma proporcional. La quinta parte de 30 millones es 6 millones, porque 6 millones por 5 te da 30 millones. ¿Listo? Tú podrías al final de agosto decir que prestaste el 20% de los servicios. ¿Tú creerías que sí o no? Sí, podría tomar los 6 millones. Sí. Eso, y está bien la decisión. ¿Sabes por qué? Porque de verdad ya se prestó el servicio, ya se prestaría el servicio. Entonces, en agosto de esos 30 millones, ya reales, ingresos reales son 6 millones. Si ella se para en septiembre, ella vuelve y coge otros 6 millones. O sea que ya 6 más 6 ya tiene 12 millones de pesos reales como ingresos. ¿Sí? Y si alguien decide retirarse, no le devuelvo los 10 millones, sino ya 4 el o 6. proporcional. Ay, qué linda. Mire que ella ya hizo la deducción. Si alguien decide retirarse, pues le devuelven su proporcional, ¿sí? Eso era lo que yo quería que ustedes llegaran a esas conclusiones. Muy bien, Karen Sofía. Profe, todas las empresas lo hacen menos ICESI. Pues yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo así que no lo hacen? No, la universidad la primera semana devuelve el 75% y la segunda el 50%, el resto no devuelve Bueno, nada. comprendo. Esas son unas normas internas, que hace la universidad porque pues ella, no sé, hará unas cosas pues ahí que les cobran como de, no sé, como esas cosas administrativas. Realmente pues tendríamos que mirar a ver, pero mire lo que está diciendo el compañero, hasta cierto momento podría devolver tanto porcentaje y de ahí a otro momento pues un porcentaje más bajito y así. Pero está muy bien la intervención
porque eso me sirve para decirles a ustedes que las empresas pueden tomar las determinaciones de cómo ir haciendo ese diferido de esa ganancia, de esos ingresos que se recibieron como anticipado. Muy bien, me encantó esa participación. La persona que me dijo, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Juan David, profe. Juan David, quiero hacerte la siguiente pregunta con respecto al tema de los egresos, o sea, los costos y los gastos, Juan David. Resulta que los gastos pues son unas salidas de dinero, ¿cierto? Esas salidas se reflejan en unas disminuciones de los beneficios económicos. Entonces, Juan David, cuando, digamos, voy a poner el mismo ejemplo, tú pagas un semestre que te cuesta 10 millones de pesos, 10 millones de pesos. Gastos son disminuciones. Entonces, digamos que tú tenías en tu cuentica bancaria 12 millones de pesos, 12. Y tú tienes que pagar en julio 10 millones de pesos, 10 millones de pesos. Entonces tienes que pagar 10 millones de pesos. Cuando tú pagas esos 10 millones de pesos, respóndeme porfa, Juan David, ¿será que eso te disminuye los beneficios económicos que tú tienes? ¿Te disminuye o no te disminuye hacer ese pago de 10 millones en julio? No, profe, claro que disminuye porque me están saliendo 10 millones de pesos de la cuenta. Exacto, me encantó. Mira, entonces ahí él está diciendo, me están saliendo de la cuenta. Mire, está pasando lo que estoy diciendo aquí, vea. Hay una salida o reducción de la cuenta bancaria, ¿sí? La plata que él tiene en la cuenta bancaria son unos activos. Entonces, esos activos están disminuyendo. Muy bien, Juan David. Y ahora, entonces, tienes 10 millones. Ah, pero obviamente apenas a partir de agosto hasta diciembre te van a prestar los servicios. De agosto hasta diciembre te van a prestar los servicios. Entonces, ahí tú tienes aumento de pasivos, dice ahí, aumento de pasivos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que no tenías plata, ¿sí? No tenías plata, Juan David, no tenías plata. Entonces, tú le pediste al ICETEX, ¿sí? Voy a poner ese ejemplo, que te prestara los 10 millones de pesos y el ICETEX te dijo que sí, que sí. Juan David, cuando tú pagas los 10 millones de pesos, ¿sí? Y te estás endeudando con el ICETEX, a ti se te están aumentando los pasivos, se te están aumentando las deudas o se te están disminuyendo las deudas. No, profe, se me aumentan porque ya debo 10 millones. Exacto, muy bien. Entonces, como él no tenía plata, no va a ocurrir salida de recursos, no, va a ocurrir esta. ¿Sí? Yo como estoy gastándome 10 millones de pesos, los 10 millones de pesos no los tengo en la cuenta, pedí al ICETEX que me preste. Entonces, como el ICETEX me presta y luego le tengo que pagar, entonces aumentó los pasivos. Entonces, recuerden, usted puede incurrir en gastos, puede incurrir en costos. ¿Cómo? La forma de pagarlos, pues yo los puedo pagar sacando plata de mis activos o los puedo pagar incrementando mis deudas, ¿sí? Haciendo un préstamo, entonces endeudándome. Con cualquiera de las dos que yo atienda mis egresos, mis costos y mis gastos, puede ocurrir cualquiera de estas dos. Muy bien, Juan David, me encantó tus respuestas. Entonces, para hacer un resumencito, entonces, los ingresos, recuerden que van a incrementar los fondos propios, ¿sí? Y los costos y los gastos pues van a disminuir los fondos propios, ¿sí? O incluso pues pueden aumentar los pasivos. Los ingresos pues si no incrementan los fondos propios pues van a reducir los pasivos. Entonces, muy bien. Bueno, aquí me sirve para poder hacer la preguntita. Aquí ya, ¿ves? Ya tengo 20 estudiantes conectados en Sócrates. Es posible que de pronto alguna persona haya entrado doble. Entonces, pues bueno.
Sí, profe, mira que otra vez como que me sacó, pero pues ya había respondido las anteriores y esta, pero la volví a responder, no sé. Bueno, está bien. Bueno, me puse el mismo nombre. Igual, está bien, está bien. Bueno, los ingresos, vamos a ver qué horas son las 12:20, estamos súper bien. Ingresos, vamos a ver, Santiago Velosa, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Qué son los ingresos? Porque las alternativas son las mismas que ya les había leído cuando empezamos con el tema de los activos. ¿Qué serán los ingresos bajo estas alternativas? Profe, los incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable, la D. Ay, qué bien. Profe, Bueno, sí. mira que en el Socrative no me carga la pregunta. ¿No? Me Entonces dice, tienes que salirte y volverte a meter para que de pronto, quién sabe qué habría pasado. da un momento entonces. Sí, bueno, sí, yo te doy el momento. Entonces, mire, Santiago Velosa dice es la D de dedo. Los incrementos, entonces los ingresos son unos incrementos en beneficios económicos durante un periodo contable. Y cuando yo les digo un periodo contable, voy a simplemente como por mostrarles aquí, voy a mostrarles cuando yo, contabilidad financiera, y aquí debe estar la de Colombina. ¿Será que es que está aquí? No, aquí no estaba. Listo. Entonces, pongámosla aquí. Creo que aquí sí está la de Colombina. Mira. Me encantó porque Santiago dice durante un periodo contable. Vamos a ver aquí, 25. Durante un periodo contable. Entonces, miren. Este es un estado de resultados. Y miren, un estado de resultados, eso es un periodo. El periodo inicia el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? Un estado de resultados por el año. Un año, pues, ¿desde cuándo empieza? El año empieza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Por el año es por el periodo de un año. Esto quiere decir un periodo, o sea que esto quiere decir que estos son los ingresos desde enero hasta diciembre del 2018. Estos son los costos del periodo enero hasta diciembre del 2018. Esto significa un periodo. Las únicas cuentas o elementos que hablan de periodicidad son las del estado de resultados, porque pues usted dice, ¿cómo le fue este año? Bueno, el año pasado que fue el tema del principio de la pandemia, pues entonces un montón de personas dicen, no, a mí me fue como un poquito regular, ¿sí? Porque yo vendí bien hasta marzo 15 y ya luego fue el tema del cierre y en fin. Entonces, mientras que otros van a decir, no, pues yo me inventé esta empresa y entonces me fue bien, empecé a vender esto, aquello. Entonces, como sea, están hablando de un lapso de tiempo, de un periodo. El estado financiero que habla de periodos, ¿sí? Y apúntenlo por ahí, son el estado de resultados. El estado financiero que habla de cortes de la foto de un día específico, que el día específico es 31 de diciembre, que es cuando, así como cuando se hace la declaración de renta, es la foto de lo que le ocurrió ese último día del año. Aquí esto es una foto del último día del año. ¿Cómo estaba la empresa el último día del año? El 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2017. La situación financiera no es un periodo, es un saldo. Es un saldo. Por eso dicen obligaciones actuales, ¿sí? El 31 de diciembre debían esto, ¿sí? No dicen, por el periodo del 2018 debía esto. No, uno no habla así. Uno dice, el 31 de diciembre debía esto. Mis obligaciones el 31 de diciembre eran estas. Los activos que yo tenía el 31 de diciembre, yo tenía casa, carro y beca. Esto era lo que yo tenía en ese momento. La situación financiera es un saldo, porque te habla del 31 de diciembre, la foto de ese último día del año, mientras que el estado de resultados siempre te va a hablar de un periodo. Me gustó porque Santiago Ochoa, Santiago Velosa, sí, Santiago Velosa nos dijo cuando estaba él respondiendo acá, nos dice, vea, durante un periodo de tiempo, porque los ingresos o esos incrementos se hacen durante un periodo de tiempo. Muy bien, gracias a todos por las respuestas. Vamos a ver cómo nos fue.
Esto está más bueno que un bueno. Los felicito, chicos. O sea, de verdad, están en un nivel superior, superior. Ahora, la misma pregunta, pero con el tema de los egresos, ¿sí? Egresos, las mismas alternativas de respuesta, pero pues obviamente la respuesta tienen que analizarla a ver cuál es. Juan David Calle, ¿cómo estás, Juan David? Bien, profe. Juan David, ahí a ojo nomás, ¿cuál será la respuesta de los egresos? ¿Qué son los egresos? Las disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable. Eso, muy bien, te felicito, Juan David, excelente. Bueno, son las 12:24 en mi reloj. Vamos a hacer la pausita para que puedan hacer la pausita activa, ¿sí? Me gusta siempre hacer las 5 minuticos y a las 12:30 sin falta nos volvemos a encontrar, ¿vale? Voy a dejarlo aquí prendidito porque no me han contestado todos para que puedan ir a la pausita, ¿vale? Voy a detener aquí el video para que no, pues, que no esté como... Hola, de nuevo. Bueno, vamos a ir mirando aquí las respuestas que colocaron ustedes. Miremos a ver. Disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable. ¿Estamos? Re bien. Bueno, chicos, están por ahí. Gabriel Rodríguez, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, profe. Ah, bueno, Gabriel, mira, ya vamos a ir cerrando el tema de los elementos de los estados financieros, o sea, de esto que tenemos nosotros aquí. Mira, estábamos hablando de los elementos de esta partecita que tenemos aquí, que es como elementos básicos de los estados financieros, es como el segundo nivel de este marco conceptual. ¿Listo? Pregunta, los elementos de los estados financieros son unas grandes categorías, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hablamos de los activos, pues ya hemos repasado que los activos llevan lo que es el efectivo y equivalentes, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos fijos, otro tipo de activos, ¿sí? Los pasivos, pues, que son deudas con los bancos, obligaciones financieras, obligaciones de nómina, obligaciones tributarias, obligaciones con empleados. El patrimonio, pues el patrimonio es el capital social, las utilidades acumuladas, las utilidades del ejercicio, las reservas, los ingresos pueden ser por actividades ordinarias, por actividades que no corresponden a las actividades ordinarias. Pues yo diría que es verdadero. Sí, a ver, se dice que los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera, estamos hablando acá, en el balance, son activos, pasivos y patrimonio. ¿Por qué dices que es verdadera? Pues, profe, porque pues esa es la forma como de medir Sí, me la encanta situación financiera. Mire que aquí nuestro compañero Gabriel dice, miren, se dice que los elementos que están relacionados con la situación financiera, recuerden, miren la situación financiera aquí de Colombina, miren, aquí están, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio. Estos tres elementos que están aquí son el activo, el pasivo y el patrimonio. La situación financiera habla exclusivamente de esos tres elementos. Muy bien, Gabriel, estamos bien. Vamos a ver aquí, voy a pasar a la siguiente pregunta, no sin antes pues ver cómo les fue a ustedes aquí. ¿Listo? Ah, pero no todos me han contestado, entonces pues no se puede. Aquí acabo de recibir 15 respuestas, 16 respuestas. ¿Listo? Miremos a ver con esas 16. ¿Estamos bien? Súper bien. Bueno. Francisco Javier, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Francisco, ahora, así como hizo Gabriel, entonces es la misma pregunta, pero ya hablando acerca del rendimiento de los estados de resultados. Mire, rendimiento es este de acá, el estado de resultados, miren, ¿dónde están? Perdón, aquí, estado de resultados. Miren el estado de resultados. Aquí tú ya tienes el estado de resultados que
Es uno que yo tomo como ejemplo, pero pues estados financieros hay de varios, ¿listo? Entonces, Francisco Javier, estado de resultados. En el estado de resultados, pues mira los elementos que hay aquí. Recuerden que los azulitos son unas operaciones matemáticas, ¿listo? Entonces ahí dice el rendimiento en el estado de resultados. Eh, ¿Qué elementos vas a encontrar allí en ese tipo de estado de estado financiero? ¿Sí? Pues normalmente como el estado de resultados habla de la utilidad involucra ingresos, gastos y costos. ¿Y los Entonces, ingresos se le restan o se le suman los costos y gastos? a los ingresos se le restan los costos y gastos, creo. Muy bien. Creo no, totalmente seguro. Francisco Javier, a los ingresos se le restan los costos y los gastos porque de ahí es que resultan las distintas utilidades. Mire, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad antes de impuestos, etcétera. Muy bien, vamos a ver entonces cómo les fue. ¿Contestaste ya, Francisco Javier? Sí, profe. Sí, bueno, miremos a ver cómo les fue. Súper bien. Listo. Bueno, reconocimiento. Reconocimiento. Vamos a ver aquí. Entonces, chicos, vamos a ponerle aquí. Miren, reconocer. ¿Qué significa reconocer una partida en los estados financieros? Cuando tú reconoces un activo en los estados financieros, ay, voy a poner esta cuenta por cobrar, voy a poner este inventario, voy a poner este activo fijo, voy a poner esta partida en el estado de situación financiera, bien sea como activo, como pasivo, como patrimonio, ¿sí? El reconocimiento, ¿sí? Es esta actividad, miren, la voy a poner aquí más grandecita y voy a ponerla aquí. Es incorporar, ¿sí? Voy a poner acá. Es incorporar. Reconocer es incorporar, es meter, ¿sí? Una partida dentro de unos estados financieros que reúna la definición de un elemento. Entonces, cuando yo les digo aquí en Colombina, a ver, voy a poner aquí, por poner un ejemplo. Cuando yo digo, voy a poner, ¿sí? Un inventario por 261, 261, 261.679, ¿sí? Cuando yo le digo, y yo estoy preparando estos estados financieros, si yo fuese la contadora, ¿sí? O si yo fuese el representante legal, y yo digo, sí, pongamos aquí 261.679 en el área de inventarios, en el área de inventarios, es porque esos inventarios han reunido conceptualmente, han reunido conceptualmente la definición de un activo, ¿sí? Porque aquí los inventarios son un activo. Entonces, los inventarios, primero que todo, son controlados por la empresa. Son hechos que tienen un origen, resultado de un hecho pasado, ¿sí? Seguramente un proveedor que contrataron se los vendió y ellos lo pagaron, bien sea en efectivo o a crédito, pero eso fue lo que ocurrió en el pasado para que ellos tengan esos inventarios allí, de la cual se espera un beneficio hacia futuro. Pues cuando yo estos inventarios los convierta en productos, yo puedo esos productos luego venderlos a través pues de un sistema pues de mercadeo y todo, pero ya tengo el producto y yo cuando venda ese producto voy a obtener ingresos, ¿sí? Voy a obtener un beneficio futuro. Entonces, reconocer significa registrar, incorporar en esos estados financieros cualquiera de esas partidas que está allí, llámese inventarios, llámense en deudas, llámense del patrimonio, llámense ventas, llámense en costos, gastos, cualquiera de esos que están aquí registrados, cualquiera, mire, de estos que están aquí registrados, no los azulitos, sino cualquiera de esos que yo esté registrando allí, ¿sí? ¿Es por qué? Porque han reunido la definición de su elemento. Si yo lo pongo en el activo es porque reúne la definición de activo. Si yo lo pongo en el ingreso es porque reúne la definición del ingreso. Si yo lo pongo en el pasivo es porque reúne la definición
de ese elemento. ¿Listo? Y adicionalmente, el reconocimiento me pide siempre una cosa, que sea probable. Probable que la entrada o beneficios, la entrada o salida de beneficios, pues si es un activo, pues van a ser entradas, ¿sí? Entradas. Y si yo estoy colocando un pasivo, pues van a ser salidas, porque yo tengo que pagar las deudas, ¿sí? Y si, por ejemplo, es un ingreso, pues van a llegar entradas. Y si, por ejemplo, es un costo, un gasto, pues eso se va a generar, son salidas de dinero. Entonces, tiene que ser cualquiera de las dos, siendo el elemento que estemos hablando, sea probable la entrada o salida de esos beneficios a la empresa y se pueda medir de forma confiable. Pues miren, aquí ustedes ven, los ingresos están valorados en 1.810.289, medir de forma confiable. Todos ya están medidos, ¿sí? Reconocer significa esas dos cosas. Registrar, incorporar en los estados financieros una partida que reúna la definición de su elemento y siempre, siempre necesariamente tiene que ser probable la entrada o salida de beneficios a la empresa y que ese valor que esté allí haya sido medido de forma confiable. ¿Listo? Entonces, ahora sí, los invito, porfis, que me regalen su respuesta. Cuando yo les pregunto el reconocimiento de una partida en los estados financieros hace referencia a la incorporación, siempre y cuando, además de reunir la definición del elemento pues que se está colocando allí, ¿qué tiene que pasar? Entonces ahí les estoy preguntando, bueno, hay varias alternativas. Ser probable la entrada o salida de beneficios a la empresa y ser medido confiablemente, o medirse al costo histórico, o medirse al valor razonable, o medirse al valor presente, o medirse al costo corriente. ¿Qué será lo que tiene que pasar allí? Esas son varias terminologías que más adelante vamos a entender, ¿sí? Pero digamos que hasta este punto yo sé que ustedes pueden contestar esta pregunta. Daisy, ¿cuál fue tu respuesta? ¿O cuál será tu respuesta? Daisy. La A, profe. Ser probable la entrada o salida de beneficios a la empresa y ser medible fiablemente. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver que estamos bien de tiempo. Listo. Perfecto. Eso está más perfecto que un perfecto. Bueno, faltan como más o menos 23, 24, faltan 3 preguntas, incluida esta. Cuñita para el próximo encuentro virtual del viernes, Miren, nosotros ya prácticamente estamos como listos. Aquí. Programa. Vamos a ver aquí. Mira, entonces, nosotros estamos en esta unidad. Miren. En esta unidad, mire, ya prácticamente ya hemos comprendido toda la unidad y nos vamos a pasar, la siguiente va a ser este tema que utilizar la ecuación contable básica, Yo les voy a dejar como tareita que estudien la ecuación contable básica, esa que es el activo igual al pasivo más el patrimonio. Nosotros en el encuentro pasado estuvimos haciendo un ejemplo que hicimos, activo igual a pasivo igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Mire que aquí se cumple en los estados financieros de Colombina. Entonces, miren el activo, mire. El activo vale, total activos, 1.517.261. Y esto es igual a los pasivos más el patrimonio, vea, 1.517.261. Entonces, esa lecturita se las voy a dejar. ¿Dónde va a estar esa lecturita? Y me gustaría pues que me dijeran, se centraran exclusivamente en la ecuación contable.
Y algo que tiene mucho que ver es el tema de los débitos y créditos. ¿Qué será eso de débitos? ¿Qué será eso de créditos? Porque ya con eso ya estaríamos listos para entrar a preparar o empezar a preparar la contabilidad y luego posteriormente los estados financieros. ¿En dónde van a encontrar eso? En el libro de Kieso. Vamos a ver el libro de Kieso, se los quiero mostrar. En el libro de Kieso. Vamos a ver aquí. En el libro de Kieso. Ay, ¿dónde está aquí Kieso? Y aquí está el libro de Kieso. Yo sé que ya se los di para que lo abran. Van a irse a la... Sí, miren. Van a irse aquí donde dice sistema de información contable. Mire, sistema, el punto número 3 o el capítulo o el chapter número 3 de Accounting Information System, el sistema de información contable. ¿Sí? El sistema de información contable. En ese sistema de información contable, porque hacer contabilidad es un sistema, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con ecuación contable. Vamos a ver vamos a ver la página 70 aquí, vamos a ver. Profe, tengo una pregunta, ¿y eso por qué no lo traducen? Porque las normas son europeas, entonces este libro no lo han sacado traducido. Sin Pero si son embargo, europeas, ¿para qué están en inglés? ¿No deberían de estar en español o en francés? porque son unos estándares internacionales, entonces están escritos en un lenguaje común, en este lenguaje o en este idioma que es común para todos los países, el inglés. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que pasa. Sin embargo, ustedes allí no se vayan a estresar. Yo no quiero que se vayan a estresar. Lean lo que ustedes comprendan, porque aquí en los encuentros virtuales, pues yo les aclaro todo. Miren, vea, aquí está el sistema contable. Entonces aquí le van a hablar acerca de unos términos básicos, el débito y crédito. Y miren, estas dos se van a enfocar en los débitos y en los créditos y en la ecuación contable. ¿Sí ven? Ecuación contable. Entonces se van para donde dice ecuación contable, porque les quiero preguntar en el siguiente encuentro, ¿qué es eso de la ecuación contable? Mírenla, aquí está. Activos es igual a pasivos más el patrimonio. Ya ustedes ya saben que es un activo, saben que es un pasivo, saben que es el patrimonio, ¿sí? Entonces ya les queda más fácil. Aquí el cuide la cosa es que dentro de la ecuación contable hay una ecuación contable que es extendida y es saber qué es el equity, el patrimonio. Recuerden que el patrimonio es el capital social, ¿sí? ¿Se acuerdan? Capital social, más las ganancias o utilidades retenidas. Si van a haber dividendos, si van a repartir dividendos, son las ganancias que se van a repartir entre los accionistas, o sea, de esas utilidades vamos a repartir las utilidades, vamos a repartir, eso se llama repartición de dividendos, ¿sí? Y la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio no es más que coger ese estado de resultados, ¿sí? Esos ingresos y le restamos todos los costos y gastos. Y estos dos te da la utilidad del ejercicio, ¿sí? Esa que en Colombina dice, esos revenues menos expense son los ingresos. Miren los ingresos, ¿dónde están? Ahí están los ingresos y le restan los gastos y a esto le restan los costos y los gastos, ¿sí? ¿Sí? Aquí ya esta utilidad pasa al patrimonio porque esta es la plata de los dueños de la empresa. Entonces, pues aquí en la ecuación contable, si ustedes ven, pues no le van a poner este resultado aquí. Cogen los elementos de los estados financieros y dicen los ingresos menos los costos y gastos. Esto es lo que se llama la utilidad de la empresa. Entonces, el equity maneja la utilidad. Entonces, usted dice, ay, profesora, muéstreme la utilidad en el patrimonio. Entonces, miren, eso es la utilidad en el patrimonio, la utilidad en el patrimonio. Miren, aquí está, vea, utilidad del periodo, chicos, miren, 40
40.609. ¿Sí la ven aquí? 40.609. Esta es la utilidad del periodo. Miren, los 40 que están aquí. 40, aquí dice 40.609. Vamos a ver aquí. 40.609, mire la que están aquí, mire la que está aquí. No le están sumando esta por, por un motivo que esto es lo no controlado. Y cuando es no controlado, pues no necesita aparecer allí. ¿Listo? Simplemente lo dejan aquí escrito, pues, como por un tema de que aparezca allí, de las cosas que no controlan. Y que se ganaron allí una utilidad de 93 millones de pesos. Pero sí aparece estos 40.609 porque eso es de la controladora, de los que aparecen ahí. Entonces son 40.609. Esto es lo mismo que decir esto en la ecuación contable. Ingresos menos costos y gastos. Entonces la idea es que repasen eso y ojalá contesten a estos ejemplitos, ¿sí? Porque les voy a poner ejemplitos a ver cómo ustedes están entendiendo este tema de la ecuación contable. Bueno, esa es como la cuñita, ecuación contable para el próximo viernes, ¿listo? Y todo el tema de qué serán débitos, créditos, a ver, ustedes que entienden ahí con eso. No necesito que me vuelvan unos duchos, pero sí por lo menos que miren el libro. Ah, profesora, ¿podemos utilizar el libro de Holgrin, el de el otro? Sí, también. Ese está en español. Ese tiene normas US GAAP, o sea, las normas de Estados Unidos. ¿Sí? Sirve porque esto de la ecuación contable es para US GAAP y para NIIF, entonces eso no hay problema con eso. También pues ahí tiene que buscar en los primeros capítulos, está el tema de la ecuación contable, no se preocupen, ¿listo? Bueno, sino que como este es el libro guía, pues me gusta mostrarles desde el libro guía principal. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Sí. Chicos, causación. Miren, nos acabamos de pasar a esto, nos acabamos de pasar a el tema de la causación, 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 causación. Causación, déjenme aquí, yo busco aquí causación. Vamos aquí, ponerle aquí un poquitico. Yo les había hablado del principio de la causación y también, bueno, esto es la página 33. Vamos a ver aquí, 33. Y habíamos hablado de mira, la causación. Entonces, miren, hay unos conceptos que tienen que ver con con unas afirmaciones, ¿sí? Una afirmación importante en los estados financieros es que se preparan bajo la base del negocio en marcha y el principio de la causación. El principio de la causación es que usted así venda a crédito, va a poner en sus estados financieros una cuenta por cobrar y va a poner una venta porque se produjo una venta. No es que solamente va a reconocer las ventas hechas en efectivo, no, usted reconoce las ventas, así sean en efectivo o sean cuentas por cobrar, ¿sí? Y por el otro lado, en el tema de los gastos o de los costos, pues usted reconoce los costos y los gastos bajo el principio del devengo. ¿Por qué? Porque si usted incurre en un gasto, usted tiene que pagarlo. Ah, usted solo no va a incurrir solamente, usted no va a reconocer el gasto porque lo pagó en efectivo o porque lo pagó ese día. ¿Qué tal que usted lo pague a crédito? El hecho de que usted haya incurrido y lo pague a crédito no significa que no lo vaya a poner con más vera, lo tiene que poner porque ya hay una obligación a pagar porque ya te comprometiste. Uno de sus compañeritos dijo, es que yo ya me comprometí. Cuando usted se compromete, ya tiene que meter esa información en los estados financieros. ¿Listo? El principio de la causación, pues aquí vamos a poner un poquitico más aquí, esto. Tiene que ver con que una entidad va a preparar unos estados financieros sobre una base de acumulación o del devengo contable. O sea, hay que reconocer las transacciones. Miren lo que dice aquí, lo quiero poner un poquito más grande. Hay que reconocer las transacciones, ¿sí? Y otros eventos en el momento en el que ocurren, ¿sí? En el momento en cuanto ocurre, no solamente cuando entra o sale efectivo. ¿Sí? No solamente, si entró, entonces sí vendí. Si salió plata, entonces sí incurrí en un gasto. No.
porque a veces uno incurre en esos gastos y uno lo que hace es pagarlos a crédito. A veces uno vende y uno lo que hace es que luego es que recupera la plata porque le da un mes o le da 15 días al cliente para que le pague, ¿sí? Se registra contablemente en los periodos en que se produjo tanto la venta como el costo o el gasto. No, usted no va a esperar nada, pues, ay, no, es que como la persona me va a pagar en un mes, entonces en un mes registro la venta. No, registren en el momento en que nace la obligación a cobrar esa platica, ¿sí? Ay, no, yo no voy a registrar ese gasto porque es que lo voy a pagar la otra semana, entonces la otra semana lo meto en la contabilidad. No, regístrelo de una vez, porque así a usted le entregaron esas cosas fiadas, o está comprometido a pagar. ¿Listo? Vamos a ver aquí, 55. Listo. Entonces, esta es la preguntita que les quiero hacer. El principio de la causación, ¿a qué hace referencia? ¿Será que a que una entidad prepara un estado financiero, sí? Cuando el efectivo equivalente es recibido o pagado y lo registra contablemente en los periodos a que se refieren? O el otro es que una entidad no debe preparar sus estados financieros sobre la base de la acumulación o del devengo, no debe reconocer los efectos de las transacciones y otros eventos cuando ocurren, sino cuando el efectivo o su equivalente es recibido. En la primera es que hay que registrar las cosas cuando ocurren, independientemente de si se recibe o no se recibe plata, independientemente de si se paga o no se paga todavía los gastos. Y en la otra es una base donde dicen no, solamente se registran cuando se recibe un dinero o solamente se registra cuando se pagan las cosas en efectivo. El principio de la causación, ¿a cuál de los dos hará referencia? Sofía Torres Pineda. Sofía, ¿cuál fue tu respuesta? Profe, yo diría que la A. La A. Muy bien, Sofía. ¿Por qué crees que es esa? Pues no sé, yo diría que hay que registrar todo, o sea, desde la causa, como dice el principio, no sé si haya entendido mal. Muy bien, la causación, todo lo que causan las cosas. Si usted se comprometió a algo o si usted recibe un derecho, entonces usted ya tiene unos derechos o unas obligaciones. Voy a pasar a la siguiente pregunta, no sin antes les voy a mostrar pues cómo les fue. Súper bien los que contestaron. Siguiente o penúltima pregunta. El objetivo de los estados financieros será, les estoy preguntando por esta, el objetivo, este que está en inglés acá, este azulito, el primer nivel. ¿Con qué objetivos se están preparando los estados financieros? Será proporcionar información de la entidad acerca de, uno, situación financiera, dos, el desempeño, ¿sí?, de la empresa, y tres, los cambios en la posición financiera. Y que dicha información, ¿sí?, aquí les colocaron los 3 estados financieros que ustedes han visto ahí en Colombina. Dicha información debe ser útil para toma de decisiones económicas de los usuarios y además debe mostrar los resultados de la administración. Yo les mostré en ese momento, en aquel momento, en una de tantas, cómo es que la administración hace unos informes de cómo usó los recursos y en qué se gastó la plata, cómo fue como su gerencia, la gerencia que hizo durante ese periodo de tiempo. Y debe mostrar los resultados de su administración en cuanto a temas de recursos, cómo los administró, esos recursos que está manejando la entidad. ¿Será que ese es el objetivo de hacer unos estados financieros, proporcionar ese tipo de información? Aura María, ¿tú qué crees? ¿Falso o verdadero? Profe, yo creo que es verdadero. Verdadero, y es verdadero, ¿sí? Miremos a ver. Y voy a pasar a la siguiente pregunta. Me voy a despedir porque ya se va a acabar el enlace, pero les dejo ahí la pregunta puestica para que la realicen y más tardecito les envío las respuestas. Les agradezco a todos su participación tan generosa, tan buena. Y bueno, aquí les dejo pues puesta la última pregunta para que me la contesten. Y bueno, ¿por qué se considera a esos inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales como usuarios principales? ¿Por qué razón será que son usuarios principales? Lean bien, no lo hagan a la carrera
y me van contestando.